Esta es una historia de traiciones y lealtades, de fortalezas asediadas y catedrales construidas sobre mezquitas, de conocimientos antiguos preservados y nuevas tecnologías compartidas. Es sobre todo la crónica de cómo tres culturas, cristiana, musulmana y judía, convivieron, combatieron y se transformaron mutuamente en una de las regiones más disputadas de Europa. El cielo aún estaba oscuro cuando las primeras embarcaciones tocaron la costa sur de la península ibérica aquella primavera del año 711. A bordo, miles de guerreros bereberes y árabes, liderados por Tariq ibn Ziyad, contemplaban las tierras que pronto conquistarían. El mar está detrás de vosotros y el enemigo frente a vosotros, habría dicho Tariq a sus hombres, según cuentan las crónicas, tras ordenar quemar las naves que los habían transportado. No había vuelta atrás. El reino visigodo que dominaba la península estaba sumido en el caos. El rey Rodrigo enfrentaba una rebelión interna cuando recibió la noticia de la invasión mora. Apresuradamente reunió un ejército para enfrentar a los invasores, pero fue derrotado en la decisiva batalla de Guadalete. La victoria mora fue tan contundente que, en apenas 7 años, los musulmanes controlaban casi toda la península, exceptuando pequeños reductos cristianos en las montañas del norte. Lo que muchos esperaban que fuera una simple incursión de saqueo se convirtió en el inicio de un dominio que duraría siglos. Los nuevos gobernantes establecieron Al-Ándalus, nombre que dieron a los territorios ibéricos bajo su control. Córdoba se convirtió en su capital, transformándose en pocos años de una ciudad provincial visigoda a una de las urbes más espléndidas de Europa. Mientras las capitales cristianas europeas languidecían en la llamada Edad Oscura, Córdoba brillaba con bibliotecas que albergaban cientos de miles de manuscritos, sistemas de alcantarillado, calles iluminadas y universidades donde se estudiaba desde medicina hasta astronomía. La organización política de Al-Ándalus pasó por diversas etapas. Inicialmente fue una provincia del vasto califato omeya con capital en Damasco. Tras la caída de los omeyas en Oriente, el príncipe Abd al-Rahman I, único superviviente de la familia real, huyó a la península y estableció un emirato independiente en 756. Este emirato evolucionaría hasta convertirse en un poderoso califato bajo Abd al-Rahman III en el siglo X, rivalizando en esplendor con Bagdad y Constantinopla. Sin embargo, la unidad política musulmana no duraría para siempre. En las montañas cantábricas y pirenaicas, pequeños núcleos de resistencia cristiana comenzaron a organizarse. El reino de Asturias, fundado por el noble visigodo Pelayo tras su victoria en Covadonga, 722, fue el primer territorio en desafiar abiertamente el dominio musulmán. De este modesto reino nacerían posteriormente León, Castilla y otros reinos cristianos que, siglo tras siglo, irían empujando la frontera hacia el sur en lo que se conocería como la Reconquista. Mientras tanto, en el oeste, el condado portucalense comenzaba a forjar una identidad propia, que eventualmente daría origen al Reino de Portugal. El tablero estaba dispuesto para un conflicto de siglos donde los moros serían tanto adversarios como, sorprendentemente, aliados ocasionales de los emergentes reinos cristianos. El amanecer era frío en las montañas de Asturias cuando Pelayo y sus hombres se preparaban para lo que parecía una batalla imposible. Corría el año 722 y un ejército musulmán superior en número avanzaba por el desfiladero de Covadonga para aplastar el último foco de resistencia cristiana. Sin embargo, lo impensable ocurrió. Aprovechando el terreno montañoso que conocían a la perfección, los asturianos derrotaron a los invasores. Esta victoria, aunque pequeña en escala,
militar adquirió dimensiones legendarias. Se convirtió en el mito fundacional de la Reconquista, el inicio simbólico de un proceso que duraría casi 8 siglos. Del modesto reino de Asturias surgirían, con el tiempo, el Reino de León y, posteriormente, Castilla. Hacia el este se formaban Navarra, Aragón y los condados catalanes, mientras que al oeste, el condado portucalense, inicialmente vasallo de León, comenzaba a desarrollar una identidad propia bajo la dinastía borgoñona. Afonso Enríquez, hijo del conde Enrique de Borgoña y Teresa de León, lideraría la lucha por la independencia portuguesa. La leyenda cuenta que antes de la batalla de Ourique en 1139, donde enfrentó a 5 reyes moros, Cristo se le apareció prometiéndole la victoria. Tras vencer, Afonso se proclamó rey, naciendo así oficialmente el Reino de Portugal. La expansión territorial de estos reinos cristianos no fue un proceso continuo ni coordinado. Avances y retrocesos se sucedían constantemente. Las fortalezas cambiaban de manos repetidamente, y las fronteras eran líneas difusas más que límites definidos. En este contexto nacieron las órdenes militares religiosas como la de Santiago, Calatrava, Alcántara y los templarios, que establecieron sus sedes en castillos fronterizos y se convirtieron en la punta de lanza de la Reconquista. Estos monjes guerreros, con su doble vocación religiosa y militar, fueron decisivos en la protección de las fronteras y en la organización de los territorios conquistados. Las motivaciones de la Reconquista eran complejas y entrelazadas. El fervor religioso proporcionaba la justificación ideológica, recuperar las tierras para la cristiandad. Sin embargo, los intereses políticos y económicos eran igualmente importantes. La conquista significaba nuevas tierras para nobles ambiciosos, botín para ejércitos victoriosos y expansión del poder real. Para los monarcas, liderar exitosas campañas contra los infieles reforzaba su legitimidad y prestigio tanto internamente como ante los ojos del papado. La Iglesia, por su parte, apoyaba estas guerras concediéndoles el estatus de cruzadas, con todas las ventajas espirituales y materiales que ello conllevaba. A medida que avanzaba la Reconquista, surgió una realidad que complicaría el panorama político ibérico: la rivalidad entre los propios reinos cristianos. Portugal, Castilla, Aragón y Navarra competían no solo contra los musulmanes, sino también entre sí por territorios, influencia y poder. Esta competencia creó situaciones aparentemente paradójicas donde reinos cristianos se aliaban con taifas musulmanas contra otros cristianos. La lucha contra el infiel podía quedar en segundo plano cuando los intereses políticos inmediatos así lo dictaban. Este complejo juego de alianzas cambiantes sería una constante en la historia peninsular y definiría las relaciones entre Portugal y Castilla durante siglos. El sol de mediodía iluminaba la tienda real, donde se firmaba un tratado que habría sido impensable apenas una generación antes. En aquel pergamino, un monarca cristiano y un gobernante musulmán sellaban una alianza contra otro reino cristiano. Escenas como esta se repitieron numerosas veces a lo largo de los siglos en la península ibérica, desafiando la visión simplista de una reconquista como un enfrentamiento binario entre cristianos y musulmanes. La realidad era mucho más compleja. Un triángulo de poder donde Portugal, Castilla y los diversos reinos moros jugaban un sofisticado ajedrez político. La rivalidad entre Portugal y Castilla nació casi al mismo tiempo que el propio reino portugués. Afonso Enríquez no solo tuvo que luchar contra los moros para expandir su territorio, sino también defender su independencia frente a las ambiciones anexionistas de su primo, Alfonso VII de León y Castilla.
Esta tensión fundamental entre los dos reinos cristianos principales del oeste peninsular condicionaría la política ibérica durante siglos. Cada uno buscaba consolidar su posición y debilitar al otro, incluso si eso significaba aliarse temporalmente con gobernantes musulmanes. Los reinos taifas, pequeños estados surgidos tras la fragmentación del Califato de Córdoba en el siglo XI, se convirtieron en perfectos objetivos para esta política de manipulación. Debilitados internamente y presionados por el avance cristiano, muchos gobernantes moros pagaban tributos, parias, a los reinos cristianos a cambio de protección. Esto creaba situaciones paradójicas, donde un reino cristiano podía convertirse en protector de un estado musulmán frente a otro reino cristiano. Por ejemplo, cuando Alfonso VI de Castilla amenazaba a la taifa de Badajoz, ésta buscó la protección de Alfonso Enríquez de Portugal, quien vio en ello una oportunidad de frenar la expansión castellana en el oeste peninsular. Las alianzas podían llegar a ser aún más directas. Durante la Guerra Civil Castellana entre Pedro I y su hermanastro Enrique de Trastámara en el siglo XIV, el rey de Granada Muhammad V apoyó a Pedro I, mientras que Pedro I de Portugal también se aliaba con su homónimo castellano. Así, portugueses y granadinos se encontraban luchando en el mismo bando. Estas alianzas no eran fruto del aprecio mutuo o de la tolerancia religiosa, sino puro pragmatismo político. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque profese una fe distinta. La diplomacia jugaba un papel tan importante como las armas en este complejo escenario. Los reinos cristianos y musulmanes mantenían embajadores, intercambiaban regalos y negociaban tratados. Las treguas eran comunes, permitiendo a los reinos concentrarse en amenazas más inmediatas. Cuando Portugal quería consolidar su frontera sur, podía firmar una tregua con los moros de Silves para concentrarse en frenar la expansión castellana en el este. Igualmente, Castilla podía pactar con Granada para enfocarse en conflictos con Aragón o Navarra. Estas pausas en la lucha contra el infiel eran justificadas ante la Iglesia como necesidades estratégicas temporales, pero revelaban la primacía de los intereses políticos sobre los religiosos. El polvo se elevaba en el horizonte mientras miles de caballeros y soldados de infantería avanzaban bajo el estandarte del rey Afonso Enríquez. Corría el año 1139 y el ejército portugués marchaba hacia el campo de Eurique, donde se enfrentaría a una coalición de 5 reyes moros. Lo que ocurrió aquel día pasaría a la historia y la leyenda, una victoria portuguesa tan decisiva que Afonso, hasta entonces conde, se proclamó rey tras ella. Más allá de la verdad histórica, la batalla de Eurique se convirtió en el mito fundacional del Reino de Portugal, simbolizando cómo la lucha contra los moros legitimaba la creación de una nueva monarquía cristiana independiente. Las campañas de Fernando III de Castilla, conocido como el Santo, marcaron un punto de inflexión en la Reconquista. En poco más de 2 décadas, entre 1225 y 1248, conquistó los principales bastiones musulmanes del sur. Córdoba, la antigua capital del califato, cayó en 1236, Jaén en 1246 y finalmente Sevilla, la mayor ciudad de Al-Ándalus, en 1248. Estas conquistas no solo expandieron enormemente el territorio castellano, sino que también asestaron un golpe psicológico devastador al poder musulmán en la península. Solo el reino nazarí de Granada sobrevivió, convirtiéndose en vasallo de Castilla y pagando tributos a cambio de su supervivencia. Portugal no se quedaba atrás. Bajo el reinado de Afonso III, completó su expansión territorial con la conquista del Algarve en 1249. Lisboa, la futura capital,
había sido tomada un siglo antes, en 1147, en una operación que ilustra la dimensión internacional de la Reconquista. Un ejército cruzado compuesto principalmente por ingleses, normandos y flamencos que se dirigía a Tierra Santa fue persuadido por el rey portugués para ayudar en 1900 el asedio de la ciudad. La conquista de Lisboa fue particularmente brutal, con masacres de la población musulmana que dejaron una profunda huella en la historia de la ciudad. La toma de ciudades fortaleza requería tácticas y tecnologías específicas. Los asedios podían durar meses o incluso años. Sevilla resistió durante 16 meses antes de caer ante Fernando III, quien utilizó una flota para bloquear el río Guadalquivir y cortar el suministro a la ciudad. Esta combinación de bloqueo terrestre y naval muestra la sofisticación militar que había alcanzado la guerra en la península. Tanto cristianos como musulmanes habían desarrollado avanzadas técnicas de asedio y defensa, incluyendo el uso de catapultas, torres de asalto y minas subterráneas para derribar murallas. La interacción militar entre cristianos y musulmanes no se limitaba al enfrentamiento. También incluía un intercambio bidireccional de tácticas y tecnologías. Los reinos cristianos adoptaron elementos de la caballería ligera morisca, más ágil y adaptada al terreno peninsular que la pesada caballería feudal del norte de Europa. A su vez, los moros incorporaron avances en armas de asedio y fortificaciones. Esta influencia mutua produjo un tipo de guerra específicamente ibérico, con características distintas a las de otros teatros europeos. Los ejércitos de frontera, acostumbrados a combatir en este entorno híbrido, desarrollaron una flexibilidad táctica que sería crucial en el éxito de las campañas peninsulares y posteriormente en las conquistas ultramarinas. La tensión era palpable en el campo de batalla, mientras los soldados portugueses observaban con inquietud a sus inesperados aliados. Una compañía de jinetes moros que lucharía junto a ellos contra las tropas castellanas. Este tipo de alianzas no eran excepcionales en la compleja política ibérica medieval. Durante la crisis sucesoria portuguesa de 1383-1385, cuando Castilla amenazaba con anexionar Portugal, el reino nazarí de Granada, último bastión musulmán en la península, apoyó a Portugal enviando arqueros y caballería ligera. En 1907, la decisiva batalla de Aljubarrota, 1385, estos contingentes moros lucharon al lado de los portugueses y sus aliados ingleses para derrotar al ejército castellano y asegurar la independencia portuguesa. Los reinos cristianos no dudaban en utilizar mercenarios musulmanes en sus conflictos internos. Los cenetes, jinetes moros expertos en tácticas de guerrilla y escaramuzas, eran especialmente valorados por su movilidad y eficacia en terreno accidentado. Cuando Juan I de Portugal expandió su ejército para la campaña de Ceuta en 1415, incorporó unidades de caballería morisca procedentes de las comunidades musulmanas que permanecían en territorio portugués. Esta práctica era común también en Castilla, donde los moros de paz, musulmanes que habían aceptado la autoridad cristiana, servían como tropas auxiliares, especialmente en campañas contra otros reinos musulmanes, donde su conocimiento del enemigo resultaba invaluable. El peligro moro se convertía frecuentemente en una herramienta de propaganda en las disputas entre reinos cristianos. Cuando Portugal y Castilla se enfrentaban por territorios fronterizos, no era raro que uno acusara al otro de favorecer los infieles o de traicionar la causa cristiana por sus alianzas temporales con estados musulmanes. Esta retórica funcionaba en dos niveles: internamente, para galvanizar el apoyo popular presentando al adversario como un traidor a la fe,
y externamente para deslegitimar al rival ante las potencias europeas y el papado. La aparente contradicción entre estas acusaciones y la propia práctica política de todos los reinos ibéricos rara vez era cuestionada. El último reino moro de la península Granada se convirtió en un maestro de la supervivencia, jugando con las rivalidades cristianas. Durante más de 2 siglos, los nazaríes de Granada mantuvieron su independencia, pagando tributos a Castilla y negociando alianzas con otros poderes cuando la presión castellana aumentaba. Aragón, Navarra y Portugal veían en Granada un útil contrapeso a la hegemonía castellana, y por ello ocasionalmente la apoyaban diplomática o militarmente. Esta situación beneficiaba a todos excepto a Castilla. Los reinos cristianos rivales mantenían un aliado contra el poder castellano. Granada aseguraba su supervivencia y los sultanes norteafricanos conservaban un punto de influencia en la península. Con el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en 1469, el equilibrio de poder en la península cambió dramáticamente. La unión de las 2 coronas más poderosas creó un estado capaz de completar la reconquista sin necesidad de alianzas con otros reinos o potencias. La conquista de Granada en 1492 marcó el fin de la presencia política musulmana en la península, aunque no de su influencia cultural. Para Portugal, la desaparición de Granada como potencial aliado contra Castilla supuso un cambio estratégico fundamental. Las guerras luso-castellanas del siglo XV demostrarían que, sin la posibilidad de utilizar a los moros como contrapeso, Portugal debía buscar nuevas alianzas y estrategias para mantener su independencia frente a su poderoso vecino. ¿Qué queda cuando las batallas terminan y los reinos cambian de manos? Al caminar por las calles de Córdoba, Sevilla o Lisboa, la respuesta es evidente: un legado cultural que ha sobrevivido siglos después de que las últimas banderas musulmanas fueran arriadas. La mezquita catedral de Córdoba, con su bosque de columnas y arcos bicolores, es quizás el símbolo más poderoso de esta herencia. Cuando Fernando III conquistó la ciudad en 1236, quedó tan impresionado por la belleza del edificio que, en lugar de demolerlo, ordenó construir una catedral cristiana en su interior. Esta decisión, repetida en numerosos lugares de la península, creó un paisaje arquitectónico único, donde los estilos islámico y cristiano no solo coexisten, sino que se fusionan en estilos híbridos como el mudéjar. La influencia morisca iba mucho más allá de los edificios monumentales. Los sistemas de regadío desarrollados por los agricultores musulmanes transformaron la agricultura peninsular, introduciendo nuevos cultivos como el arroz, la caña de azúcar, las berenjenas y los cítricos. Las técnicas de gestión del agua, norias, acequias, albercas, permitieron convertir terrenos áridos en fértiles huertas. En ciudades como Valencia, el Tribunal de las Aguas, un sistema de justicia para regular el uso del agua que sigue funcionando hasta hoy, es un legado directo de la administración musulmana. Estos avances tecnológicos fueron tan valiosos que los reinos cristianos, lejos de eliminarlos tras la conquista, los preservaron y expandieron. Las comunidades mudéjares, musulmanes que permanecieron en territorio cristiano tras la reconquista, jugaron un papel crucial en la sociedad ibérica medieval. Artesanos, agricultores, médicos y comerciantes musulmanes aportaron sus conocimientos y habilidades a los reinos cristianos. En muchas ciudades, barrios enteros, las morerías, mantenían vivas las tradiciones culturales y religiosas islámicas. Los monarcas cristianos, reconociendo su valor económico, solían concederles fueros especiales que regulaban su estatus legal y les permitían cierta autonomía interna. Sin embargo,
Esta coexistencia no estuvo exenta de tensiones. Los mudéjares sufrían restricciones en sus derechos, pagaban impuestos especiales y enfrentaban discriminación social. El tratamiento de los musulmanes tras la conquista cristiana varió considerablemente según el lugar y la época. En las primeras fases de la Reconquista, cuando los reinos cristianos necesitaban pobladores para los territorios conquistados, se ofrecían condiciones relativamente favorables a los musulmanes que aceptaban permanecer. En contraste, las conquistas tardías, como la de Granada en 1492, se caracterizaron por una creciente intolerancia. A pesar de las garantías iniciales ofrecidas por los reyes católicos, pronto se impuso una política de conversión forzosa. Los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo, fueron objeto de creciente sospecha, culminando en su expulsión masiva de España entre 1609 y 1614. Portugal, siguiendo el ejemplo español, expulsó a sus propios moriscos en 1497, aunque muchos permanecieron secretamente fieles a su antigua fe. El legado lingüístico y cultural de la presencia mora es indeleble en la península. El español y el portugués incorporaron miles de palabras de origen árabe, especialmente relacionadas con la agricultura, la ciencia, la arquitectura y la administración. Términos como alcalde, aduana, almohada o aceite son testimonio de esta influencia. Las tradiciones culinarias ibéricas deben mucho a la cocina andalusí. El uso de azafrán, almendras, aceite de oliva y combinaciones agridulces. En la música, instrumentos como el laúd y ritmos como los que evolucionarían hacia el flamenco tienen raíces moriscas. Incluso en la literatura, la influencia es perceptible. Desde las jarchas, breves poemas en romance insertados en composiciones árabes, hasta la estructura narrativa de obras como El Conde Lucanor de Don Juan Manuel, que recoge la tradición de los cuentos didácticos orientales. Granada ardía en celebraciones aquel 2 de enero de 1492. Boabdil, el último sultán nazarí, entregaba las llaves de la ciudad a los reyes católicos, Fernando e Isabel. La escena, inmortalizada en pinturas y relatos, marca el fin simbólico de casi 8 siglos de presencia política musulmana en la península. Según la tradición, al mirar por última vez la ciudad desde un punto elevado, que desde entonces se conoce como el suspiro del moro, Boabdil lloró, provocando el reproche de su madre. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Más allá de la anécdota, la caída de Granada representó un cambio fundamental en el equilibrio de poder ibérico y en las relaciones entre los reinos peninsulares. La unificación de las coronas de Castilla y Aragón bajo los reyes católicos creó un poder político sin precedentes en la península. Con la conquista de Granada, España, aunque aún no se usaba este nombre oficialmente, emergía como una potencia unificada, con recursos humanos y materiales muy superiores a los de Portugal. La desaparición del último reino musulmán eliminaba un posible aliado portugués contra Castilla y desplazaba definitivamente el foco de la política ibérica hacia la competencia directa entre los dos reinos cristianos principales. Portugal, consciente de su desventaja demográfica y territorial, intensificó su política de expansión atlántica y alianzas con potencias como Inglaterra, buscando contrarrestar el creciente poder castellano. La expulsión de los judíos en 1492 y la posterior conversión forzosa de los musulmanes en 1502 en los territorios españoles marcaron el fin de la relativa tolerancia religiosa que había caracterizado partes de la península durante siglos. Portugal siguió un camino similar, aunque con particularidades.
Los judíos fueron expulsados en 1496 y los musulmanes en 1497, pero a ambos grupos se les ofreció la conversión como alternativa. Esta política de homogeneización religiosa tuvo consecuencias profundas. Económicamente, supuso la pérdida de comunidades productivas y especializadas. Socialmente, creó grandes poblaciones de conversos y moriscos cuya sinceridad religiosa era constantemente cuestionada, justificando la creación de la Inquisición para vigilarlos. La expulsión definitiva de los moriscos entre 1609 y 1614, ordenada por Felipe III, representó el epílogo dramático de la presencia musulmana en la península. Cerca de 300.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares, principalmente hacia el norte de África. El impacto demográfico y económico fue devastador en regiones como Valencia, donde los moriscos constituían un tercio de la población y eran esenciales para la agricultura. Esta decisión, motivada por temores de conspiración con los turcos, otomanos y por presiones de sectores radicales de la Iglesia, reflejaba la paranoia de una monarquía obsesionada con la pureza religiosa y la lealtad política. En el plano internacional, la eliminación del poder musulmán en la península transformó la geopolítica mediterránea. España y Portugal, liberadas de la amenaza interna, pudieron proyectar su poder hacia el exterior. La conquista de Granada coincidió con el inicio de la era de las exploraciones. En 1492, Colón llegaba a América. En 1498, Vasco da Gama alcanzaba la India. Ambos reinos, impulsados por el mismo espíritu de cruzada que había animado la Reconquista, trasladaron su rivalidad a nuevos escenarios globales. La competencia por territorios ultramarinos, resuelta parcialmente con el Tratado de Tordesillas, 1494, reemplazó la lucha por tierras peninsulares. Paradójicamente, la experiencia adquirida durante siglos de convivencia y conflicto con los musulmanes, desde técnicas de navegación hasta sistemas administrativos, resultaría crucial para el éxito de estas empresas imperiales.